el psicólogo Armando, que nos va a hablar de esta nueva moda sobre los payasos malditos. Pero ¿qué les parece si para entrar un poquito en contexto vamos a ver esta cápsula primero? Si bien es cierto que la palabra payaso ha sido tradicionalmente ligada a la diversión, comedia y risas, un ambiente de terror parece haber cubierto este término multicolor. Hace ya varias semanas se hizo presente una moda en Estados Unidos, Canadá y que incluso ha llegado a México. Dicho movimiento consiste en disfrazarse de payaso para amedrentar y asustar a cualquiera que tuviera la mala suerte de cruzarse en el camino. Todo empezó como un grupo de bromistas que se dieron cuenta que podían hacer videos disfrazándose de payasos malditos y aterrorizando a la gente, para posteriormente subirlos a la red y generar algunas vistas. Gracias a internet, esto se transformó en un fenómeno mucho más grande y de consecuencias impredecibles. Muchas personas en distintos países están siendo víctimas de estos payasos. Las opiniones en las redes sociales se dividen en torno a este tema. Lo cierto es que la moda de disfrazarse de payaso y salir a asustar a la gente cada vez es más habitual. Muchas de las modas iniciadas en Estados Unidos terminan por contagiarse al resto de los lugares del mundo por medio de las tendencias en las redes sociales o las plataformas de videos. Oh my God! Get in here! What the fuck? Go! Oh my God! En todos estos países, las autoridades están tratando de encontrar una solución. Por un lado, buscan disuadir a los bromistas de seguir molestando a la gente. Por otro, tratan de calmar a las víctimas para evitar que alguien salga lastimado. Sin embargo, en algunos países diversos grupos han conformado equipos para realizar cacerías de payasos. En varias universidades de Estados Unidos, centenares de alumnos se han lanzado a las calles a la caza de payasos diabólicos que supuestamente merodeaban en los campus. La policía ha tenido que advertir sobre la ilegalidad de disparar contra los payasos y lanzar diversos comunicados para dejar en claro las reglas. Los especialistas afirman que debido a las redes sociales o el internet, estas tendencias nacen, se propagan y desaparecen mucho más rápido. Nadie duda que la moda de los payasos perderá vigencia y esto podría terminar pasando el día de Halloween, aunque muchos aseguran que en años venideros regresaría con más fuerza. Ay, yo quedé aterrada con esta nota. Gracias, señor productor. No, no es cierto. Está aquí con nosotros Armando Redondo. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre esta moda. Sí, bueno, esta moda tiene un origen. Un payaso que se llamó Pogo, pero era un ciudadano común y corriente, incluso hacía labor a la comunidad, pero él fue encontrando en esta cuestión de la falta de bases psicoafectivas, del cariño y del apapacho, en este labor que hacía la comunidad, fue encontrándose con la imagen del payaso. ¿Por qué? Pues para divertir y como una manera de acercarse a sus víctimas. Fue un asesino serial, es de los más destacados, digamos, en esta área. Y de ahí viene toda esta cuestión de la identidad como del payaso para buscar como asesinatos. Pero en sí que, o sea, es detrás del disfraz, dentro de la personalidad, estás ocultando una identidad inconsciente, que en psicoanálisis vas teniendo esta conducta donde tú te disfrazas de aparentemente algo que no eres y vas sacando a una realidad toda esta cuestión, deseo inconsciente que tú necesitas y quieres ser. Pero aquí hablamos de cuestiones psicópatas, de cuestiones también de eventos traumáticos durante la niñez. La moda ahorita aquí en México, somos buenísimos para copiar todas las modas que nos implementan, pero esta situación ni siquiera se dan cuenta del hartazgo también de la sociedad, lo que estamos viviendo actualmente como sociedad. Como que no da estamos para hartos y un tipo de situaciones a lo que se arriesgan
O sea, cuates, que ¿no? los maten o que los golpeen o algo, ¿no? Pero ¿por qué esa necesidad, o no sé cómo llamarlo, de ahora sí que copiar estas tendencias en redes sociales? Como sociedad mexicana estamos carentes de una identidad y pareciera ser que todo el tiempo vivimos en la adolescencia, porque el adolescente lo que busca una identidad propia. Entonces, lo que mejor cheque a mí es lo que voy a hacer porque es lo más fácil. Porque el ser yo mismo, el tener mi propia identidad cuesta, da mucho trabajo y qué flojera. Entonces, lo más fácil es tener este tipo de identidad, pero representativa, pero no una cuestión interna y una cuestión social también de manera interna, sino una cuestión externa de modas, de cosas y de situaciones que estamos copiando a otros países. Que varios de nosotros nos da miedo. ¿Por qué nos da miedo los Ay, payasos? a mí. ¿Por qué dan miedo en sí? Bueno, aquí esta cuestión ya tiene mucho que ver. Ay, Esta ¿tienes cuestión, algo? sí, no, y tiene mucho que ver aquí sí, bueno, la historia de vida, probablemente durante la infancia, cuando éramos pequeños, pues tuvimos una historia desagradable o un encuentro desagradable en un primer momento con payasos. O sea, no todo el tiempo quiere decir que si mi miedo a los payasos tenga que ser porque tuve un trauma de pequeña. Bueno, a lo mejor se presentó una situación muy recordada que para mí me generó mucha bronca, no trauma, pero que en la actualidad pues tiene repercusiones, ¿no? Vamos a poner que en la infancia una fiesta, ¿no? Una fiesta infantil. A lo mejor a mí simplemente el reconocimiento de los rostros, nada más tengo bien identificado a papá, mamá y mis amigos cercanos. Si yo veo a otra persona y esta otra persona es un payaso, inmediatamente voy a comenzar a llorar. Pero esa imagen se me va a quedar todo el tiempo. Entonces, por eso mismo, todo el tiempo voy a tener esta situación no resuelta y por eso de grande a mí no me van a gustar los payasos, no quiero ni verlos ni en televisión ni nada, aún sabiendo que es en televisión y que no me genera ningún tipo de daño. ¿Quién puede llegar a ser más vulnerable con este tipo de miedo, los niños o los adultos? ¿O es por igual? Bueno, los niños sí es una situación muy fea la que hayan vivido con payasos, porque hay otros que, yo quiero payasos y están con el payaso y Sin ningún problema. y demás, pero también nosotros como sociedad, nosotros como papás, que vamos también inculcando, ¿no? Porque si yo tengo miedo a los payasos, pues lógicamente, no, Todos vente, se es los un payaso, están quitando. qué miedo, y se lo estamos transmitiendo a los niños. Ya de adultos, pues bueno, tenemos esta situación nosotros, pero no quiere decir que por ejemplo, a lo mejor pues se da más en los niños o se da más en los adultos. Cuando se da más en los adultos es porque de niños tuvimos una situación o un evento probable traumático. ¿Pero sienten algún tipo como de poder o como de... Ajá. Sí, es un tipo de placer. Aquí, quien directamente comete este acto de robo o de violencia, sí tiene una situación traumática y una probable psicopatía en su estructura de personalidad, algún tipo de daño cerebral. ¿Qué consejo le puedes dar a estas personas como para ayudarlos, como para tratarlos, como, no sé, para hacer que no hagan esto? O sea, si conocemos a alguna Sí. persona que se vista de payaso para hacer daño, ¿cómo podemos aconsejarlo? ¿Cómo podemos decirle, no está bien lo que estás haciendo? Bueno, lo ideal aquí es que le busque, por otro lado, de cómo canalizar esas emociones y ese impulso contenido que tiene. Pensar en la consecuencia que puede llegar a existir y en esta consecuencia, pues el daño que se le puede generar en el lugar donde lo haga, porque si es una sociedad donde está más harta que nosotros, pues lo van a linchar. Y más porque no solamente es una persona a la que se viste, probablemente es una persona a la que está saliendo en el video, pero detrás del video hay 2 o 3 personas más. Que están Así es. precisamente grabando, ¿no? Así es. Entonces yo creo que esta cuestión es también de tratar de contenerse emocionalmente, de regular esas emociones, de controlar esos impulsos para canalizarlos de otra manera, porque este tipo de situaciones lo único que te generan es un riesgo y probablemente vayas a tener un tipo de trastorno que se llama borderline, que te gusta vivir al extremo, que te gusta vivir en el peligro. ¿Y cómo podríamos contrarrestar estos miedos a ser atacado o asaltado por estos payasos que son como demoníacos? No sé cómo llamarlos, me dan mucho miedo. Pues es ir trabajando esta situación de qué representa, ¿no? Para mí este payaso y qué quiero que represente ahora para mí y el origen que tiene para mí este miedo. Entonces yo me voy a esta cuestión de, bueno, ¿qué ha representado para mí durante todos estos años? Y en esta cuestión, atenderse en ese sentido de manera emocional o del evento que tuve en mi historia de vida, el evento traumático.